La semejanza en triángulos tiene un atributo. La congruencia tiene dos atributos. Y cuando hablamos de semejanza en triángulos, eso nos indica igual forma. En el caso de los triángulos viene dado por los ángulos interiores. El símbolo que anotamos la semejanza es ese. Pero ese símbolo no tan solo nos indica semejanza, sino que además nos indica en ese orden dado. En ese orden dado. Dos triángulos se dirán semejantes cuando ángulos vértices respectivos tienen ángulos respectivos congruentes. Si me lo piden en ese orden, el ángulo del vértice A debe corresponder con el ángulo del vértice D. El ángulo del vértice B debe corresponder con el ángulo del vértice E. El ángulo del vértice C debe corresponder con el ángulo del vértice F. Es decir, se da la relación ADBECF. Si me lo piden en ese orden tiene que estar dado. Este símbolo no tan solo indica semejanza, sino que además indica semejanza en ese orden respectivo dado. Es decir, ¿qué miro? Triángulo ABC, triángulo DEF, forma. Vértice A se relaciona con el vértice D. Quiere decir que el ángulo alfa corresponde al ángulo alfa sombrero. El vértice B con el vértice E en ese orden, que indica que el ángulo beta corresponde con el beta sombrero. Vértice C, vértice F. ¿Qué significa eso? Que sea forma. Que el ángulo gamma corresponde con gamma sombrero. Otra cosa es los lados. Voy a mirar entonces lo siguiente. Voy a mirar una equivalencia a la forma mediante los lados. Tengo el triángulo ABC. Voy a trazar DE paralela a AB. Por lo tanto, si esto es alfa, esto es alfa, si esto es beta, esto es beta. Voy a llamar a 1 alfa, beta, B1, gamma, C1. Voy a mirar esa relación. ¿Y qué sabemos? Al ser estas paralelas, lados respectivos están en la misma razón. Es decir, A1 es a A2 como B1 es a B2, por postulado de paralelas. Si yo trazo ahora a partir de D una paralela A, CB, esto es un paralelogramo, por lo tanto a esto llamo B2, C2, esto es C1, C1, a esto lo llamo A2, A2. ¿Eso qué me indica? Al ser estas paralelas, si esto es gamma, si esto es beta, esto es beta. ¿Qué sabemos entonces por los postulados de paralelas? B1 es a B2 como C1 es a C2. Tengo esa relación. Si yo junto estas dos, ¿no me implica eso? O sea, ¿cómo? Date cuenta, A1 es a A2, como B1 es a B2, B1 es a B2, como C1 es a C2. Esto que está acá, ¿no me está indicando eso? ¿Sí o no? Sí. Dense cuenta entonces
Alfa es a A1, beta es a B1, gamma es a C1. Alfa es a 2, beta es a B2, gamma es a C2. Esto no me está indicando que esos dos triángulos son semejantes, ¿sí o no? Sí. Entonces, esto no es equivalente a eso precisamente. Es decir, ¿por qué lo estoy mirando así? Estoy cambiando la definición que aparece en la página 209. Vayan y miren el libro, por favor. ¿Qué página, profe? 209. Página 209 del libro. Estoy cambiando esa definición. Déjame buscar. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Lo voy a leer. Dos triángulos se dirán semejantes cuando los ángulos de uno de ellos sean respectivamente congruentes con los ángulos del otro. Punto. Borren y cuando además. Y pongan lo cual es equivalente a. Está en la observación, ¿es cierto? No, estoy leyendo la definición que aparece. Ah, ya. Estoy cambiando la definición porque no me gusta esa definición. ¿Cómo fue entonces, profe? Disculpe. Escúchame, vuelvo a leer. Dos triángulos se dirán semejantes, coma, cuando los ángulos de uno de ellos sean respectivamente congruentes con los ángulos del otro, lo cual es equivalente a que tengan sus lados homólogos proporcionales. En el recuadro aparece lo siguiente: triángulo ABC semejante con triángulo PQR, sí y solo sí. Ángulos respectivos son congruentes y dice I. Borren el I y coloquen sí y solo sí. Sí, solo Sí y solo sí. Lados respectivos están en la misma razón. Eso es una equivalencia en los triángulos. Otra cosa muy distinta es semejanza en polígono de lado n mayor que 3, que ya lo voy a ver. ¿Por qué lo estoy mirando? Miren, por favor, en la página 215. ¿Tiene sentido el teorema 3? Si eso es parte de la definición. El teorema 3, el criterio lado. ¿Tiene sentido ese criterio si eso está dentro de la definición? No tiene sentido. ¿Por qué no? Porque es parte de la definición, ¿o no? No, es una equivalencia a la definición. Por eso es que estoy arreglando la definición inicial. Entonces, ¿el teorema 3 es como lo mismo? Sí, es correcto. Es lo que acabo de mirar. Acabo de probar el teorema 3. Ya. Acabo precisamente de demostrar el teorema 3. Entonces, por favor, esto que está acá son equivalentes. Y esto yo siempre cuando veo semejanza miro este tipo de tabla y resuelvo todo a través de esta tabla. ¿Qué me dice esto? A1 es A2, como B1 es a B2, como C1 es a C2. Ahí la tengo, esa relación la tengo escrita de esa forma. No entendí, profe, sinceramente, ¿cómo aplico esa tabla así como para resolverlo? A ver, fíjate tú, si son semejantes. Fíjate bien, en este triángulo, alfa se relaciona con A1, beta, B1. gamma, A ver, gamma ya, sí. B1, ¿no? Sí. Esa es la primera línea, esa línea. La segunda línea, ¿cómo lo armo? Alfa, A2, acuérdate que esto es A2. Beta, B2, gamma, C2.
no lo tengo ahí. Mm. Y eso que está ahí, ¿no es equivalente a decir eso? Sí. A1 es a A2, ¿cómo? B1 es a B2, ¿cómo? C1 es a C2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora voy a ver propiedades que no aparecen en el libro. Profe, creo que le habló una Profe. compañera. ¿No? Escucho. ¿Por qué en el triángulo chiquitito el lado era A2? Porque date cuenta, a ver, espérate un momentito que se me desapareció el mouse para hacerlo aparecer acá. Date cuenta que esto es un paralelogramo. ¿Sí o no? Entonces, si esto es A2, por obligación esto es A2. Ya, Si esto ya, es profe. C1, por obligación eso es C1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Gracias. Ahora, fíjense en lo siguiente entonces. Voy a tomar el mismo triángulo anterior. En el triángulo DEC, tengo esa línea, ¿no? El triángulo AFD tengo esa línea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Ojo, lo que voy a ver solamente lo puedo hacer con elementos homólogos ante semejanza. Como estos son semejantes, que tengo A1 más A2, A sub 1 más A sub 2, ¿no es A? B1 más B2 sumo, ¿no me da B? ¿Estamos de acuerdo? C1 más C2 no me da C. ¿Eso qué me está diciendo? Al sumar lados homólogos ante semejanza, consigo un nuevo triángulo que es semejante a los anteriores. ¿Cuál? A, B, C. Alfa A, beta B, gamma C. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿Sí? el segmento que está en DE, ¿tienen que especificarme que es paralela para yo hacer ese teorema? Sí, sí. Lo estoy mirando paralelas. ¿Y de qué otra forma pueden decir que es paralela? No necesariamente son paralelas, pero ahí me cambia todo. O sea que si yo tengo esa línea, puedo decir el teorema igual. Siempre y cuando sean paralelas. Por eso le estaba preguntando. Ojo, lo que pasa, escúchame, lo que pasa es que yo puedo mirar este triángulo por acá y este otro triángulo en otro lado. ¿Ya? Son semejantes. ¿Sí? Ah, ya. Y yo sumo lados homólogos de la semejanza, siempre voy a conseguir un nuevo triángulo semejante a los anteriores. Ah, sí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora fíjense lo siguiente. Si a A le quito a 2, no consigo A1. Sí. Si a B le quito B2, no consigo B1. Sí. Si a C le quito C2, no consigo C1. ¿Eso qué me está diciendo? Que si estos son semejantes, al restar esto menos esto consigo esto. Eso menos eso consigo eso. Eso menos eso consigo eso. ¿No conseguí un nuevo triángulo semejante a los anteriores? Salvaguardando que la sustracción sea positiva. ¿Estamos de acuerdo? No caché muy bien eso. Fíjate bien. A ver. Si a A le quitas a 2, ¿qué te queda? A1. Si a B le quitas B2, ¿qué te queda? B1 igual. Si a C le quitas C2, ¿qué te queda? C1. Ya, y no consigues A1, B1, C1. Ya, y eso después lo ¿Y eso no es semejante a lo anterior? ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Ah, ya. ¿Estamos? Es que me confundí después con la recta que hizo abajo. ¿Qué puso? No sé. Es esa recta, ahí estoy viendo precisamente eso. Ah, lo que me dijo recién, pues si le quito Exacto, ahí estoy viendo esa recta. Ah, ya. Ahora voy a ver otra propiedad.
hay veces que uno recurre a una parametrización. Esto lo hice cuando miré Pitágora para trabajar con semejanza. Si nosotros tenemos que estos dos, este triángulo con ese triángulo son semejantes, tenemos esa relación, ¿no? A es a A1, como B es a B1, como C es a C1. Y esto es una constante, es un mismo valor, lo llamo n. N cualquier real positivo. Entonces no tengo A partido por A1 es n, B partido por B1 es n, C partido por C1 es n. A partido por A1 es n, entonces el A no es n por A1, el B no es n por B1, el C no es n por C1. Profe, ¿Sí? está tomando el n como una constante, entonces. Una constante, sí. ¿Eso qué me indica? Que si yo amplifico este triángulo, cada uno de sus lados lo amplifico por un n real positivo, siempre voy a conseguir ¿qué? Un nuevo triángulo semejante a los anteriores. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Eso es lo que me está indicando esa relación. Ahora, la congruencia, ¿qué nos indicaba? Dos atributos, forma y tamaño. La forma estaba dada por los ángulos interiores, el tamaño con los lados opuestos. Y era congruente cuando ángulos respectivos correspondían, lados respectivos congruentes, tienen la misma medida. Esto no me indica que la razón entre lados respectivos siempre es 1. ¿Eso qué me está diciendo? Que la congruencia es un caso particular de la semejanza. Si es congruente, es semejante. Si es semejante, no necesariamente es congruente. ¿Están de acuerdo con esa afirmación que está ahí al último? ¿Esas dos? Sí, profe, dijo que la congruencia como que Siempre es un caso particular de la semejanza. tomaba la forma y qué más. A ver, ¿qué significa congruencia? Tiene dos atributos. Igual forma, semejanza. El otro atributo es igual tamaño. Eso quiere decir equivalente. Congruencia es semejanza y equivalencia. Semejanza igual forma, equivalencia igual tamaño. Esos son los atributos de la congruencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Son dos conceptos entonces diferentes, congruencia con semejanza. A ver, fíjate bien. Semejanza, ¿qué significa? Igual forma. Equivalencia, ¿qué significa? Igual tamaño. Congruencia, ¿qué significa? Igual forma, igual tamaño. Por lo tanto, congruencia, ¿qué significa? Semejanza y equivalencia. Ahí te quedó claro, ¿no? Sí, profe. Acuérdense que la congruencia la definí antes. Ahora, en el caso del polígono del lado n mayor que 3, ¿cuántos son semejantes? Cuando ángulos respectivos son congruentes y lados homólogos se encuentran en la misma razón. Acá sí que es necesario las dos condiciones. Para asegurar que un polígono de lado n mayor que 3 sea semejante, hay que asegurar las dos condiciones.
condiciones. No basta con una sola como los triángulos. Dense cuenta en lo siguiente, por favor. Si yo tengo rectángulo AB, cuadrado C. Si me fijo bien, ángulos respectivos congruentes, ¿no? Pero lados respectivos están en la misma razón. Es decir, A es a C como B es a C. Es la misma razón. Acuérdense que en el rectángulo el A es distinto del B. Por lo tanto, estos no son semejantes. ¿Estamos de acuerdo? No tienen la misma forma. ¿Sí? No entiendo por qué, no que la forma se veía con los ángulos interiores. Ojo, en los triángulos. Ah, ya. Dije en los triángulos. En los polígonos del lado n mayor que 3, se tienen que cumplir las dos condiciones. Ángulos respectivos congruentes y lados homólogos en la misma razón. ¿Y estos están en la misma razón? No. ¿Estamos de acuerdo? Valentina, ¿entiendes la diferencia entre triángulo y polígono del lado n mayor que 3? Eso de n mayor que 3, no tengo. 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados. Yo, ya sí, ya caché. ¿Estamos? Ahora, fíjate este otro ejemplo. Voy a tomar ahora un rombo. Por decir algo, 120, 60, 120, 60, A, cuadrado. Noventa, 90, C. Si me fijo bien, lados respectivos, A es a C, como A es a C, como A es a C, como A es a C, están en la misma razón, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero 60 de ninguna forma corresponde con 90 grados, ¿no? ¿Estamos? Por eso dije, en polígono del lado n mayor que 3, léase cuadrilátero, pentágono, hexágono, hectágono, decágono, octógono, lo que sea. Para que sean semejantes, debe cumplirse las dos condiciones al mismo tiempo. ¿Por qué no me gusta la definición que dieron en el libro? Porque la definición que dieron en el libro es la definición de polígono del lado n mayor o igual que 3. Y en el triángulo basta con que se cumpla una de las dos y se cumplen ambas. En cambio, en polígono del lado n mayor que 3, no. Se tienen que cumplir las dos para que sean semejantes. Profe, entonces lo que tiene en la pizarra son equivalentes, pero no son equivalentes. Pero no que tienen igual tamaño. No necesariamente. Las alturas no tienen por qué ser las mismas. ¿Ya? A ver, mira. Me enredé. Mira. C. ¿Tienen el mismo tamaño? No. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí.
¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Por eso, por favor, tengan mucho cuidado cómo definen las cosas. Por eso es importante desde un principio definirlas en forma correcta para no equivocarse. Por eso hablé de triángulo y por eso hice la separación con polígono del lado n mayor que 3. Ahora voy a ir a los teoremas. Por favor, dense cuenta que si yo tengo solamente dos lados respectivos congruentes, por obligación el tercero también es congruente. ¿Eso qué me indica? Alfa más beta es gamma. Si alfa 1 corresponde a alfa y beta 1 corresponde a beta, alfa 1 más beta 1 sería gamma 1, ¿no? Y gamma 1 por obligación es igual a gamma. Por lo tanto, basta con que tenga dos ángulos respectivos correspondientes para asegurar semejanza. Y no se olviden que inmediatamente alfa A, beta B, gamma C. Alfa A, beta B, gamma C. Inmediatamente puedo escribir uno en función del otro. Siempre lo puedo hacer. Ahora, a ver, ¿cómo hago para hacer que esto se achique, que no moleste? A ver, ahí. Dense cuenta, por favor, si estas son paralelas, por obligación tengo alfa, beta, por obligación este triángulo y este triángulo son semejantes. ¿Y qué es lo que quiero ver ahora? La parametrización. Si me dan esa relación A es a A1 como M es a N, entonces tengo B es a B1 como M es a N. A ver, acá me faltó C es a C1 como M es a N. Acá eso está mal escrito, lo voy a arreglar. Eso es C, C1. Entonces dense cuenta, por favor, que puedo parametrizar esto. Eso es lo que voy a mirar en la pizarra. Alfa, alfa, beta, beta, gamma. A, B, C. A1, B1, C1. Sabemos que son semejantes, por lo tanto tengo alfa, beta, gamma. A, B, C, A1, B1, C1. Entonces conozco que A es a A1, como B es a B1, como C es a C1. Y me dan una razón. M es a N. Entonces, ¿qué hago con esto? A es a A1, es M es a N. Por poner una tontera, 5, 4 o 5, 3. 5, 3. Lo parametrizo. A es 5T, A1 es 3T. Por lo tanto, inmediatamente, esto es 3T, esto es 5T, esto menos esto es 2T.
Yo me perdí un poquito. Yo no sé de dónde salió la T. Por dos. A ver, borro todo de nuevo. Ahí lo alcanzan a ver el dibujo, ¿no? Sí. Alfa, beta, beta, alfa, gamma. A1, A. B1, E. C1, C. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo? Sabemos que son semejantes. Por lo tanto, tengo alfa, beta, gamma. A, B, C, A1, B1, C1. Y me dan la razón. A es a A1, como B es a B1, como C es a C1. Y eso es M es a N. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Ahora, A es a A1 como M es a N. Estos son valores conocidos. Esto desconocido. ¿Puedo parametrizar eso? Fíjate lo que voy a hacer. A es a M como A1 es a N. ¿Sí o no? Sí. Y esto es desconocido, ¿no? Estos son conocidos. Por lo tanto, a esto lo llamo T. ¿Sí o no? Ahí salió la T entonces. Exacto. Entonces, ¿qué tengo? A es MT, A1 es NT. Entonces, esto es NT, esto es MT. La diferencia de esos dos no es eso. M menos N por T. ¿Están de acuerdo entonces con el T? Sí. ¿Sí? Sí. Dense cuenta. Eso es B. B es a B1 como M es a N. Eso no me implica B es a M como B1 es a N. A esto lo puedo llamar T, no, porque esto es otro parámetro. A esto lo llamo K. ¿Qué consigo entonces? B es MK, B1 es NK. Entonces, esto de acá es NK, esto es MK, esto es la diferencia. M menos NK. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, luego que tengo C es a C1 como M es a N. Es decir, C es a M, C1 es a N, y a esto lo llamo L. No lo puedo llamar ni T ni K. Tiene que ser otro valor, otro parámetro. Entonces, ¿qué tengo acá? C es ML, C1 es NL. NL, ML. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ahí lo entendieron lo que estaba mirando? Sí. Ejemplo. Voy a borrar esto. Si me dan acá 5 es a 3, entonces el A es 5T, A1 es 3T, esto sería 2T, ¿no?
¿Estamos? ¿Sí? Sí. ¿Cómo? Disculpe, profe. Fíjate bien. A es a 1 como 5 es a 3. Inmediatamente, ¿qué es eso? 5T, 3T, 2T. En forma análoga. Ahí somos esos 2T, 3T con Sí. 2T. En forma análoga, ¿qué tendría acá? B sería ¿qué? 5K, B1, 3K. Entonces, ¿qué sería esto? 3K. ¿Qué sería esto? 5K. ¿Qué sería eso? 2K. Análogamente, C es a C1 como 5 es a 3. Entonces, C que sería 5L, C1, 3L. 5L, perdón, 3L acá 5L. Eso es lo que estoy diciendo. Uno recurre a parametrizaciones cuando conoce la razón. Y que por lo menos no fue tan terrible como la de Notre Dame, pero fue... ¿Estamos de acuerdo? Sí, una consulta, sí, no puso solamente 5T y 3T, pero el 2 no es cierto, así como 2T. Fíjate tú, porque esto más esto es esto. Por lo tanto, si esto es 3T, esto es 5T, 3T, 2T. La diferencia, ¿no? Lo mismo acá. 5K, 3K, 2K, inmediatamente. Entonces, ¿está claro lo que estoy diciendo acá, no? Por favor, esto era C, lo voy a arreglar, C y C1. Esto no es B, esta es la tercera, es esa parametrización. Corolario 2. Me dan un triángulo A, B, C. Alfa, beta, gamma, inmediatamente siempre reconozcan ángulos. Me dan el segmento ED. No es paralelo a AB. Por lo tanto, y además me agregan que el ángulo EDC es congruente con el ángulo BAC. Por lo tanto, si esto es alfa, esto es alfa. Al tener gamma, alfa, por obligación, estos son semejantes, ese triángulo y ese triángulo. Entonces, inmediatamente reconozcan alfa A, beta B, gamma C. Alfa A1, beta B1, gamma C1. Inmediatamente tengo la siguiente relación. B1 más algo es A. A ese algo lo llamo E. A1 más algo me da B. A ese algo lo llamo D. Y ahí tengo todas las relaciones. Eso es a eso, como eso es a eso, como eso es a eso. Y además esa relación de ecuación. Siempre manéjenlo bajo ese criterio, bajo esa forma de razonar. Corolario 3. Si me indican que esas son paralelas, esos son colineales, entonces dense cuenta que si eso es alfa, eso es alfa, eso es beta, inmediatamente tengo la semejanza entre ese triángulo y ese triángulo. Entonces, ¿qué hago? Reconozco inmediatamente alfa A1, beta B1, gamma C1. Está reconocido ahí. Siempre lo llevo a tabla. Alfa A2, beta B2, gamma C2. Entonces, ¿qué tengo? A1 es A2, como B1 es a B2, como C1 es a C2. Inmediatamente tengo esa relación de semejanza.
lado, ángulo, lado. C, C', alfa, alfa prima, B, B prima. ¿Qué se tiene que cumplir entonces? Ángulos respectivos correspondientes y lados respectivos en la misma razón. Dense cuenta que eso es cierto. Si nosotros tenemos que estos están en la misma razón, voy a juntar un triángulo ahí y el otro ahí, en el mismo vértice. Como el ángulo es el mismo, lo puedo hacer, ¿no? Y si yo logro probar que esas son paralelas, la tengo. Entonces, si a B le quito B', consigo B menos B', ¿qué es eso, no? Si a C le quito C', consigo eso, C menos C'. Como esto es una serie de razón, si a este antecedente le quito este antecedente y a este consecuente le quito este consecuente, estoy en la misma razón anterior. Por lo tanto, si yo tengo la razón esto es a esto, como esto es a esto, que es lo que tengo, esto es a esto, como esto es a esto, me indica inmediatamente que esas son paralelas. Y al ser esas paralelas, inmediatamente ese triángulo y ese triángulo son semejantes. Por lo tanto, el criterio es válido. ¿Entienden lo que estoy mirando, no? Sí. Profe, ¿no me lo podría explicar de nuevo de otra forma? A ver, fíjate en la pizarra. Si yo tengo lado, ángulo, lado, me dan A, alfa, B. Perdón, A, gamma, B. Me dan A, sombrero, gamma, sombrero, B, sombrero. Dense cuenta que esto que me está diciendo, que gamma corresponde con gamma, sombrero, y A es a sombrero, como B es a B, sombrero. Si cumple con estas condiciones, los dos triángulos son semejantes. Como este ángulo es el mismo, ahí tengo gamma, sombrero. ¿Estamos? Sí. Esto sería A. Esto sería B. Esto es A, sombrero. Esto es B, sombrero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si yo logro probar que estas son paralelas, entonces ese triángulo y ese triángulo son semejantes en ese orden dado, ¿no? ¿Y cómo puedo probar que los dos son iguales? Eso es lo que voy a mirar. Ah, ya. De acá, estas propiedades las miré cuando miramos razón y proporción. Yo podía sumar los antecedentes, sumar los consecuentes. O a este antecedente le quito, voy a cambiar esto. Lo voy a dar vuelta. Esto no es A, es a B. ¿Cómo? A, sombrero. Es a B, sombrero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahí es como sumarlo, pero igual debe hacer ese cambio Lo y estoy después hacerlo invirtiendo. cruzado. Ah, ¿cómo hacerlo Voy a cruzado? hacer ahora. Voy a sumar estos. O más preciso, a esto le quito esto, a esto le quito esto. A menos A, sombrero, es a B menos B, sombrero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto no es A menos A, sombrero. Esto no es B menos B, sombrero. Sí. Si yo invierto, me olvido de eso. Estoy mirando A es a B,
como A menos A sombrero es a B menos B sombrero. Si yo invierto estos, mantengo la relación de equivalencia, ¿no? A es a A menos A sombrero, como B es a B menos B sombrero. Si esto es a esto, como esto es a esto, estas no son paralelas, Ya. ¿sí? Sí. Entonces, si esto es alfa, si esto es beta, esto es beta. Entonces, ese triángulo y ese triángulo no son semejantes. Sí, profe. Profe, pero por las razones uno ve al tiro que es paralela. Sí, correcto. Porque si esta razón es la misma que esta, en ese orden, por obligación esas son paralelas. Ah, ya. Esos son los postulados de paralelismo. Este teorema ya lo vi antes, lo vi con congruencia. ¿Se acuerdan qué es lo que implicaba ángulo mayor? Que A era mayor que B, o bien que el alfa era un ángulo obtuso o recto. Por favor, si quieren utilizar ese criterio, siempre deben verificar esa información. Y esa información viene dada por eso o bien eso. ¿Se acuerdan de eso, no? Más o menos. A ver, retrocedo. Una pincelada de eso, por favor. ¿Se acuerdan cuando vimos congruencia? Sí. Ya. ¿Qué miramos? Lado, ángulo mayor. A, B, alfa. A sombrero, B sombrero, alfa sombrero. ¿Cuándo estos eran congruentes? Cuando el A era mayor que el B. Voy a mirar esa situación solamente. Voy a quebrar eso. A, B, alfa. Está claro que el A no es mayor que el B, ¿no? ¿Sí? Sí. Tengo ese lado, esa distancia. Tengo ese vértice. Desconozco ese ángulo. Tengo ese segmento y tengo ese ángulo. Como desconozco esto, ¿qué hago? Giro esto en el plano y determino una circunferencia. Dense cuenta, la circunferencia, ¿en cuántos puntos corta a esa semirrecta? En 2 puntos, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿esa distancia cuánto es? A. ¿Esa distancia cuánto es? A. ¿Cuántos triángulos determino con esa información? 1 o 2. 2. Lado, ángulo, o bien lado, ángulo. Por eso es importante eso. No tiene tanto mérito su paso económico. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso es importante verificar esa información. En semejanza es lo mismo. Hay que verificar esa relación. Ahora voy a ver un teorema que es el teorema de los segmentos. ¿Qué quiero que se den cuenta? Que si yo trazo acá un segmento, sea cual sea él,
y acá trazo otro segmento homólogo, por obligación, estos van a estar en la misma razón. Por obligación. Entonces, ¿qué sabemos? Ese triángulo y ese triángulo son semejantes. Entonces tengo esa relación, ¿no? ¿Estamos? Lo que quiero ver es que al trazar la altura HC y la altura HC1, eso es C1, voy a determinar un segmento de D1, E1, E. Estos van a estar en la misma razón anterior. Eso lo voy a mirar en la pizarra. Tengo un triángulo ABC, ABC, alfa, beta, gamma. Tengo otro triángulo semejante al anterior. A', B', C'. Alfa, beta, gamma. A', B', C'. Todos estamos de acuerdo que al ser estos dos semejantes, inmediatamente A, esa A', como B, esa B', como C, esa C', ¿estamos de acuerdo todo con eso, no? Sí. Sí. Voy a trazar altura HC, altura homóloga HC', segmentos homólogos D', E'. ¿Qué quiero ver? Que E esa E' como A esa A', D esa D' como B esa B', da lo mismo cual tome. Y HC esa HC' como A esa A'. Si me fijo bien, esto es 90, esto es beta complemento, ¿no? 90 beta complemento. Entonces, este triángulo y ese triángulo no son semejantes, ¿sí o no? Sí. Lados homólogos están en la misma razón. A esa A', como, lo voy a mirar acá, HC, esa HC', como D, esa D'. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Sí? Sí. Sí, bro. Ahora voy a mirar alfa, 90, alfa complemento, alfa, 90, alfa complemento. Sabemos que B, esa B' está acá, ¿no? Como HC, esa HC', como E, esa E'. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cualquier segmento o cualquier trazo que yo trace acá y acá que sean homólogos, siempre van a estar en la misma razón que sus lados respectivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, ¿te escucho, Bastián? No, nada, le está diciendo que sí. Entonces, Profe. fíjense en lo siguiente. Profe, ¿Sí? una consulta, cuando se traza la altura, ¿los dos de arriba son de 45 o no? No, no necesariamente. No, porque no me han dicho que es recto. Ah, pero o sea No me han que... dicho que es recto ahí, no me han dicho que esto es isósceles, nada.
Es un triángulo La cualquiera. altura no necesariamente pueden ser 2 de 45. No, eso puede ser cualquier ángulo. Ah, ya. Pueden ser distintos o iguales inclusive, Y si es dependiendo del triángulo. sí, verdad. Ahora, fíjense entonces lo siguiente. A es a' como B es a B', como C es a C'. Puedo sumar los antecedentes y puedo sumar los consecuentes. Ahí me había confundido, profe, con que había que dar los vueltas y invertirlo. Nada que ver, ¿cierto? No, acá lo puedo hacer así, sin ningún problema. Ya. No es necesario invertirlo. Fíjense bien, suma los antecedentes, suma los consecuentes. Esto no es perímetro. Esto no es perímetro prima. Entonces la razón de los perímetros corresponde a qué? A la razón de los lados respectivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ahora voy a mirar el otro teorema que me interesa ver, que es desde las áreas. Las áreas de triángulos semejantes siempre van a estar en la razón de los lados al cuadrado. Siempre van a estar en la razón de los lados al cuadrado. Es decir, si yo tengo un triángulo A, B, C, HC, altura respectiva, A', B', C', H, C', bases respectivas, alturas respectivas. Esta área la voy a llamar A. ¿No sería base por altura partido por 2? Área A', esta área no corresponde a base por altura respectiva partido por 2. Puedo simplificar el medio y ordeno C es a C' por HC es a HC'. ¿Y qué sabemos de esto? Lados homólogos, todos están en la misma razón, ¿no? Por lo tanto, esto no es C es a C' por C es a C'. ¿Están de acuerdo con eso? No entendí eso, profe. A ver, por lo que acabamos recién de ver, A es a A', como B es a B', como C es a C', como HC es a HC'. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Entonces, fíjense HC es a HC', como C es a C', ¿no? Es decir, en vez de colocar esto, puedo colocar esto y no estoy en la misma razón. O sea, sí, porque está refiriéndose que todo el lugar tiene la misma razón. Exacto. Entonces, ¿ahora entienden este producto? Sí. Y eso no me está diciendo entonces A es a A', como C es a C' al cuadrado. Siempre. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese teorema ya lo vi. Acuérdense, por favor, lo voy a recordar, esto ya no tiene que ver con semejanza, tiene que ver con razón. Si yo tengo
base de ese triángulo acá es A, la base de ese triángulo es B. Si tengo dos triángulos que tienen una altura común, entonces la razón de las áreas es la razón de los lados respecto de esa altura común. ¿Se acuerdan de eso? Más o menos. ¿Me A ver, podría repasar un poquito eso? el área A no es base por altura partido por 2. El área B no es base por altura común partido por 2. Entonces miren la razón. Puedo simplificar los medios, puedo simplificar la altura común. No me queda A, esa B siempre. Verdad. Acuérdense de eso, por favor, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Voy a agregar otro teorema más que no tiene que ver con semejanza, pero sí tiene que ver con, perdón, lo vi al revés, disculpen, ese es el que acabo de ver ahora. Igual altura. Voy a ver igual base. Perdón, lo leí al revés. Voy a ver ahora igual base. Este es igual altura, ¿cierto? Ya, Por eso es que lo leí al revés, disculpen. Ahora voy a mirar igual base. Tengo la base, la voy a llamar C. Tengo acá un triángulo B. Acá tengo el triángulo A. Acá tengo la altura HB de ese triángulo sobre esa base. Acá tengo la altura HA. Si tienen igual base, la razón de las áreas va a ser la razón de las alturas respecto de esa base. Es decir, B es a A como HB es a HA. Siempre se cumple esa relación. Dense cuenta, el área B que sería C por HB partido por 2. Perdón, lo voy a escribir al revés. Área A, HA. Área B, ¿qué sería? C por HB partido por 2. Si busco la razón, no estoy buscando eso, los medios no se simplifican, la base común se simplifica, ¿no? Entonces siempre consigo esa relación. Y eso, acuérdense que es lo que dije que iba a ver ahora. Trapecio. Sabemos que esos son semejantes. Por lo tanto, la razón de los lados es la razón al cuadrado de la semejanza. Y la razón de la semejanza es n. Estos tienen igual altura. Por lo tanto, la razón de las áreas es la razón de los lados. Como la razón es n, si esto es a sub 0, esto es n a sub 0. Esto es a sub 0, esto es n a sub 0, ya que la razón acá es n. Como la razón acá es n, y estos son semejantes, me queda n cuadrado de a sub 0. Y de ahí viene lo que les dije que les iba a probar ahora. Cuando miré trapecio, miré esa relación. ¿Se acuerdan de eso? No mucho, profe. Poco. A ver, la miro con más calma. Trapecio, cualquiera. Trazo esa diagonal. Trazo esa diagonal. Si esto es alfa, esto es alfa.
Si esto es beta, esto es beta. ¿Están de acuerdo conmigo que esos dos son semejantes, no? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces a esto lo voy a llamar A esto B. A esa B me da la razón N. ¿Estamos? Entonces esto no es NB. Y si la razón es N, si esto es C, esto no es NC. Si esto es D, esto no es ND. Por ser semejantes esos dos triángulos, ¿estamos de acuerdo con eso, no? Sí. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Profe, ¿por qué N? Porque la razón es N. Ah, ya, sabes. La razón de semejanza es N. ¿Estamos? Ya. Entonces fíjense bien. Si esto es A sub 0, ¿qué sería esto? Tienen la altura común. Por lo tanto, ¿qué sabemos? A sub 0 esa B no está en la misma razón de sus lados. Entonces esto no es, perdón, al revés. B es A sub 0. Ahí la estoy mirando, en ese orden. ¿Estamos? Entonces esto no es A sub 0 por N. Esto no es N por A sub 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Si a esto lo llamo C, al ser semejantes, C es A sub 0 como la razón al cuadrado, ¿no? Entonces esto no es N cuadrado A sub 0. ¿Por qué al cuadrado? Porque acuérdense que estos dos son semejantes. Y la razón de triángulos semejantes de alias es A es a B elevado a 2. ¿No es la razón de los lados al cuadrado? Sí. Y la razón no es N. Entonces estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí. La última materia que me está faltando para terminar lo que quería ver hoy día. Eso ya lo vi, tales. Partí viendo eso. Esto es a esto como esto es a esto. Siempre. Pero por favor, yo no puedo asegurar nada respecto de estos. Porque si yo muevo esto paralelo, voy a mantener la misma razón. Acá lo mismo. Acá sí tengo amarrado. Acá sí puedo asegurar eso. Pero no es esto, sino que es esto, porque acá tengo un triángulo. Lo mismo acá, con respecto al triángulo. Puedo asegurar esto es a esto, como eso es a eso, de ninguna forma. En el triángulo sí. En el triángulo. Pero de ninguna forma sin eso. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Y el último teorema, que es el que me interesa, el teorema de la bisectriz. Si yo tengo el triángulo ABC y trazo la bisectriz CD del vértice C, eso es gamma, gamma. ¿Qué quiero que se den cuenta? Que la bisectriz siempre va a particionar ese lado en la siguiente relación. Eso es a eso como eso es a eso. O bien, eso es a eso como eso es a eso. Y quiero probar eso, lo voy a mirar en la pizarra.
C bisectriz, gamma, gamma. A esto lo voy a llamar U, a esto lo voy a llamar V. ¿Qué quiero ver? Que siempre se cumple la siguiente relación. A es a U como B es a V. Eso es lo que necesito observar. Para mirar que eso es cierto, a partir de B voy a trazar una paralela a la bisectriz y voy a extender a C hasta tocar la paralela con la bisectriz. Si estas son paralelas, si esto es gamma, eso no es gamma. A ver, estamos en la hora, parece. Ya. La clase que viene, termino este teorema. Me voy a meter inmediatamente en la guía 17, que es proporcionalidad 2. Y esta guía y proporcionalidad 2 la vamos a trabajar en 3 clases. Profe, entonces esta clase es la guía 16. Sí. La clase que viene, sigo con la 16, me meto con la 17.